Hola chicos, les habla Norman Karin. Soy uno de los tantos especialistas en educación de la voz de América Latina para actores, locutores, oradores, declamadores, maestros, youtubers y para todos aquellos amantes de la comunicación oral. También dedicado por completo a las audiovisuales como productor, director, escritor, pero dirigido a la escritura del guión cinematográfico. Formador de 3 generaciones de actores de mi país, Colombia, y acting coach para plataformas como Netflix, Amazon, ViX, RTI, Vox y para otras productoras americanas y colombianas. En esta charla o podcast, como suele llamársele hoy en día, hablaremos a profundidad sobre la importancia de la voz en los medios, ya se trate del cine, la televisión, el teatro, la radio, de la influencia que vienen teniendo las redes, donde se está dando un crecimiento desbordado de influencers que quieren darse a conocer o mostrar lo que saben hacer, pero que carecen de una metodología precisa para llegar a sus fans. Los medios convencionales de la comunicación oral y visual se han visto invadidos de nuevas generaciones que usan la palabra sin contenido profundo, pero que a la vez es recibida por una generación que está inconforme por la masificación de información de los medios oficiales. La tecnología viene acelerada y está al alcance de cualquier persona, permitiéndose manifestar a través de la palabra. La necesidad de ser escuchado, pero como lo dije hace un momento, carece de un método que lo haga mucho más profesional, sobre todo en la comunicación de la voz, no de la palabra. Pues la palabra es un acto grosero de la vida que puede ser dicha por cualquier persona de cualquier nivel social, mientras que la voz porta los ingredientes fisiológicos de una mejor sensorialidad. Pero cabe meditar en una pregunta, ¿qué es más importante, la voz o la palabra? Siendo la palabra el qué, debemos vestirla del sonido de la voz, que es el cómo, dando como resultado una mejor interpretación de lo que se comunica. Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Es más importante tener una hermosa voz o tener una buena expresión de la voz? Bueno, los invito a que vean esta emisión hasta el final. Vamos a recorrer un camino maravilloso con una metodología nacida de una larga investigación llamada metodología Karin o método trial. En este recorrido descubrirán sus necesidades como persona, como actor y como personaje. No solo para el trabajo actoral en el cine, o el teatro, la televisión o el doblaje, sino que encontrarán herramientas para la vida. La permanencia en nuestra existencia a través de la voz y su expresión nos llevará a ser personas más seguras en la comunicación diaria con nuestro ambiente humano. Acompáñenme hasta el final y síganme como Norman K9 en Instagram, y al finalizar este podcast unas cuantas personas recibirán un regalo muy personal. Para adentrarnos en el tema de la voz en el mercado de los medios de comunicación, tengamos presente lo siguiente. Primero, lo que se escucha se olvida. Segundo, lo que se ve se recuerda. Y tercero, lo que se hace se aprende. Lamentablemente mucho de lo que oímos se nos olvida con facilidad porque no sabemos escuchar. Por fortuna, cuando vemos una imagen o contemplamos un hecho, más fácil lo guardaremos en nuestra memoria. Esto nos enseña que todo lo que nosotros escuchamos deberíamos transcribirlo en imágenes con sus respectivos colores. Pero si sabemos escuchar y grabamos las imágenes en nuestra memoria, nos sería más fácil el hacer. De eso se trata esta charla, conferencia o podcast. Si el aprendizaje nace del hacer las cosas, entonces conoceremos con más facilidad las tareas de la vida y superaríamos los miedos que nos causan las cámaras, los micrófonos y los escenarios. Haz lo que tienes que hacer cambiando las reglas con el método Karin y aprenderás a tener más seguridad como persona y como profesional para tu mañana. Vamos a adentrarnos en ese mundo maravilloso que es la actuación y que es aplicable a la vida. La persona, el actor y el personaje son 3 personas distintas y un solo ser verdadero. Para conocer las diferencias debemos tener claridad en el comportamiento de cada uno.
La persona, como tú o como yo, tenemos una coloratura de voz que la hemos adquirido en casa, en la educación académica o en la agrupación de crianza o crecimiento. Sin embargo, en la mayoría de las veces, esa coloratura o timbre de voz no nos sirve para llevar a cabo una tarea personal o profesional, y mucho menos cuando tenemos que interpretar algún rol en el escenario, el plató o set de rodaje. De eso se trata la actuación. Si al futuro alumno o prospecto actor se le enseña a construirse a él mismo, es más fácil que él maneje la espontaneidad de su propia interpretación y así pueda crear los elementos orgánicos necesarios para su actuación, y a la vez pueda aportar a sus personajes una realidad escénica cercana a la vida misma sin ser la vida misma, pero semejante. Si la persona, el actor o el personaje no poseen la energía controlada conscientemente, no podrá volverla orgánica como si fuera la vida misma. Entonces, cuando la persona ha dejado de verse en el falso espejo de su camerino, podrá identificar que su alma está lista para lanzarse a la acción en la escena. La persona podrá interpretarse a él mismo sin ningún esfuerzo y sin comprender lo que está emitiendo por su boca, pero su avance como artista siempre se verá atascado por no entender las diferencias que existen entre la persona, el actor y el personaje. El actor, que representa a la persona, siente lo que está diciendo y haciendo porque tiene discernimiento de las diferencias entre estos tres seres y podrá ser un brillante intérprete de los textos de cualquier autor, pero también se verá encerrado en una jaula de espejos de cristal donde solo podrá verse él, sin poder pasar al mundo de los personajes. Pues se supone que se estudia actuación para interpretar o caracterizar personajes, pero son pocas las personas que logran llegar al tercer nivel. Pero cuando la persona y el actor pasan del espacio en que se miran, y más aún en el espejo en que se mira, y lo atraviesan, rompiendo en añicos los obstáculos y sus falsas pretensiones y vanidades, entonces podrá entender y vivir un sinnúmero de personajes, y así entenderá más fácilmente cuando está interpretando como persona, cuando modifica sus energías como actor y cuando viven por completo la transformación de un personaje. La teoría escénica lo dice muy claramente. Antes de maquillar al cuerpo, debe vestirse con atuendos ajenos a él, de colocarse aditivamente cosas que lo hacen diferente. Pero primero deberíamos maquillar el alma. El alma es un concepto muy abstracto, pero en ella está toda la información de vidas pasadas, de donde podemos extraer todos los conocimientos olvidados, solo sabiendo utilizar bien la respiración y los controles de los esfínteres para la modificación de la voz en la persona, en el actor y o en el personaje. Cuando sepamos manipular bien los canales de los esfínteres velofaríngeos, podemos lograr manejar bien la interpretación de los sonidos y la energía emocional responsable de la credibilidad de una buena actuación. Los invito a continuar viendo este material hasta el final, donde podrán conocer una nueva metodología que les servirá como mejores personas y futuros profesionales. La experiencia y la investigación para crear método me han llevado a cuestionarme que no debemos transformar a un alumno en personaje si no se le ha enseñado a ser intérprete como persona. Si el alumno o prospecto actor siente la interpretación de un texto o recrea la interpretación a partir de la improvisación del no, le será mucho más fácil interpretar la acción física a partir de la mecánica del esfínter velofaríngeo por donde el aire pasa convirtiéndose en sonido. Pues este sonido o voz debe ser educado y transformado para que los resonadores se encarguen de la amplificación o ampliación y modificación armónicas de las cadencias sonoras y no de los matices. Los matices no se pueden adquirir en conocimientos teóricos académicos, sino a partir de su propia experiencia en el hacer escénico, ya sea como persona, como actor o como personaje. Por ahora, insisto en esta triada porque a partir de los ejercicios que se realicen
Destruiremos el concepto intelectual para darle paso a una naturaleza mecánica química que viene de la vida misma, pero que en sí no es la vida. Lo que representamos en la escena se ha de parecer a la vida, pero no podemos hacer la realidad de la vida en la escena. Ejemplo: la pistola puede ser real, pero la bala o pólvora son ficticias y el muerto es un vivo que representa la muerte con verosimilitud. Nada más. Hacer creíble la escena depende del intérprete. Cuando me atrevo a decir que debemos preparar primero a la persona a interpretar desde el prisma de la improvisación del no, debemos ir preparando paralelamente al actor para que entienda la diferencia que hay entre la persona y el actor. La base fundamental de este proceso no se encuentra en la escritura del autor a interpretar, sino cómo el texto, que no es más que un pretexto, permite al alumno conocer las armonías de la voz personal y paralelamente entender las armonías vocálicas de un actor que va en la búsqueda de un personaje. Cuando se entra al rol de los personajes literarios es porque ya se tiene un conocimiento muy adelantado de la interpretación de las emociones que vienen de un sentimiento no solo de la persona, sino que se entiende con mayor facilidad el mundo de los sentimientos de una obra teatral, cinematográfica o televisiva. Para llegar a una caracterización de un personaje, debemos primero que todo tener conocimiento y mecánica de los cierres y aberturas glóticas, de los pliegues, quienes son los encargados de definir los timbres que en un personaje se debe caracterizar. De esta manera lograremos que el rostro y el cuerpo tengan un comportamiento diferente al que nosotros tenemos como persona. Entonces, y solo entonces se cumplirá la teoría de que antes de maquillar al cuerpo hay que maquillar el alma. Los maestros de actuación debemos procurar trabajar más al individuo persona que al actor o al personaje. Estos trabajarán luego. No solo les debemos dar las herramientas físicas y fisiológicas, sino enseñarles método de disciplina para que apliquen los ejercicios en el diario vivir o en los tiempos que puedan ejecutar rutinas de repetición para que el organismo se encargue de hacer el proceso de una manera espontánea, prescindiendo de las órdenes del pensamiento. Las rutinas aprendidas en las aulas deben ser ejecutadas en su diario vivir, comparándolas con las situaciones emocionales que se presentan en su rutina diaria. Quien une lo aprendido en las aulas y lo fusiona comparativamente con lo que pase en la comunidad o en la socialización, logrará una amalgama de sentimientos inconscientes que van a servir permanentemente para la escena, prescindiendo del tener que pensar para ejecutar un rol. De esta manera, el alumno se convertirá en su propio maestro, pero no por ello debe dejar de estudiar con otros maestros. Esta no es una profesión geométrica, pues la única herramienta que tiene el intérprete es su alma. Los sentimientos no afloran pensándolos o llamándolos, pues ellos son el resultado de una causa exterior y no interior. La teoría es muy clara: nada hay adentro que no haya estado afuera. Lo que viene de afuera y pasa por uno de los sentidos hace reaccionar la parte bioquímica, y ésta reacciona de una manera que el individuo obra sin tener claridad de lo que hace. Los colores de la voz cambian espontáneamente sin darle tiempo a la razón. Entonces, en este momento, la persona debe tener claridad de lo que el actor o el personaje están ejecutando y debe tomar las riendas para no caer en una sobreactuación o subactuación, dándole prioridad al naturalismo, que es el que nos permite pintar de buen color el timbre de la voz y las expresiones del rostro y determinaciones del resto del cuerpo. El vestuario solo será un simple apoyo que adorna a nuestro personaje en acción, pero que ayuda a la verdad de la escena y a la producción. No podemos dejar de lado el matiz
ya que es muy importante para la interpretación de la tríada. Nadie nos lo podrá enseñar porque forma parte única del ser humano. Es el que nos hace buenos intérpretes en la vida o en la profesión como artistas. Plantear la cadencia o el matiz de cualquier interpretación siempre se cae en el error de que los alumnos confundan los términos por no tener una formación más sensorial de sus sentimientos y están más preocupados por escupir un texto aprendido. Recuerden que el texto no es más que un pretexto. Por más memoria que se tenga del texto, si la persona no ha aprendido a sentir la interpretación, no entenderá cuándo el matiz se está manifestando, confundiéndolo con la cadencia, pues la cadencia siempre será mecánica, mientras que el matiz tiene que ver con el sentimiento. Saber matizar un texto en la escena está lejos del matiz de un sentimiento real de la vida. En la vida, los sentidos son los receptores que nos llevan a ser más orgánicos e inconscientes de los actos a reaccionar, pues en la vida no se piensa, solo se siente la verdad. Incorporar los matices de la vida en la escena no es nada fácil. Hay que tener mucha magia para involucrar al espectador a la verdad escénica. En la escena, trátese de cine, televisión, teatro, doblaje, solo hacemos cadencias que se asemejan a los matices. Por eso la importancia de preparar más a la persona en la interpretación del sentir y no del pensar. Logrado esto, entonces todas las interpretaciones de la persona, del actor y del personaje tendrán una verosimilitud con la vida. En este momento sabemos que el arte se ha apropiado de la vida. El hecho se convierte en real y el público vivirá una historia o recordará una historia que haya sucedido en la vida. Cuando lleguemos a este nivel de estar conectados con el público, es porque hemos logrado buenas metas en los escalones de la cumbre. Nadie nos podrá enseñar a matizar, pero sí a manejar un poco las cadencias. El alumno aprenderá con el tiempo a conocer los matices, trabajando la siguiente teoría. La concepción del mundo se da en la percepción de los sentidos. Si no trabajamos los sentidos, solo estamos repitiendo un texto. Bueno, hemos llegado al final de este podcast y los vuelvo a invitar a que me sigan en Instagram como NormanK9. A las personas que siguieron esta charla, a varios de ustedes se les enviará de regalo la posibilidad de conocer el método más personalizado o por online recibir alguna asesoría respecto a cómo mejorar el nivel de actuación, de locución, de doblaje y todo lo que tiene que ver con la comunicación oral en los medios y en la vida. Hasta pronto.